Creativos Radio. Bien. Hola, ¿qué tal? Soy Alejandro Chávez para Creativos Radio y hoy nuevamente nos visita Sayonara Tawara. Es un gusto, muchos estaban esperando la segunda parte y bueno, aquí está. ¿Cómo estás, Sayonara? Muy bien, muchas gracias nuevamente por la invitación y por darnos la oportunidad de llevarles un beneficio más a ustedes. Ok, pues adelante. La vez pasada nos habíamos quedado así un poquito como los antecedentes de qué era la descodificación y para qué servía. Y la gente se quedó emocionada, entonces ahora partiríamos como de cómo te das cuenta que una persona tiene ciertos síntomas para ayudarla o algo así. Así es. Cuando va un paciente a consulta, a terapia, normalmente ya lleva una sintomatología dada que le dijeron, que la etiquetaron como una enfermedad. Uh-huh. Entonces el paciente va por ese tipo de molestias. Sí. Pero a veces el paciente no entiende que el biodescodificar o el descodificar su problemática es encontrar la raíz de lo que lo llevó a eso. Uh-huh. La vez pasada hablábamos de que los síntomas nunca les hacemos caso. Si estamos bajo mucho estrés, pensamos que es muy natural y que es la manera de trabajar y que sacamos el trabajo así y no nos damos cuenta qué tanto llevamos a nuestro organismo a soportar cierto estrés. Uh-huh. Este estrés, claro que va a alterar una condición o una funcionalidad dentro de un órgano, dentro de una célula, dentro de un sistema. ¿Sí? Cuando nosotros empezamos a captar el síntoma, ya sea por lo que me preguntaba Estela la vez pasada, ¿cómo nos damos cuenta? Los síntomas, si estoy cansado, si estoy fatigado, qué tanto me estreso, qué tanto estoy irritado en la mañana, incluso todavía no llego al trabajo y ya voy irritado, irritada. Si me hablan, qué tanto me enfado, cómo me proyecto en el trabajo, hablábamos de eso. Sí. ¿Sí? Sí. Así es, yo. Y bueno, tú hablabas de estos síntomas que al día a día se nos hacen ya como comunes o normales. Pero bueno, ¿qué pasa después de esto? O sea, tomo conciencia de esto, de que ya estoy enojada, pero esto me va a provocar ¿qué? Esto ya te va a provocar precisamente un resultado de una enfermedad. Por ejemplo, vamos a suponer, yo soy de las personas que no me gusta discutir en el trabajo, a todo digo que sí, a todo le doy vuelo, pero a veces hay cosas que yo no digiero, o sea, no estoy de acuerdo con lo que dicen en el trabajo. ¿Y qué hago? Me lo callo, me lo trago. Uh-huh. Y al ratito voy a empezar a tener problemas afónicos, ¿sí? O problemas de garganta, problemas digestivos, gastritis, inclusive cuando hay personas que me preguntaban, bueno, entonces esto se va a ir poco a poco dando, y les digo, hay veces que hay reacciones inmediatas, pero tampoco las hacemos reales o verdaderas, porque ya nos han hecho creer pues, que no, que eso no tiene nada que ver, que algo te tuvo que haber hecho daño. Por ejemplo, cuando te enojas, hay personas que inmediatamente a veces devuelven el estómago, uh-huh. ¿Sí? O inclusive cuando te asustas, hay personas que luego van al baño. Uh-huh. ¿Por qué? Porque se soltaron del baño. Sí. ¿Sí? Pero luego dicen, ¿qué me caería mal? Ajá. Pero no te diste cuenta antes qué emociones estabas teniendo para tener esa reacción en tu cuerpo. Entonces, tenemos reacciones inmediatas y también tenemos reacciones a un corto o largo plazo, dependiendo el tiempo que le des a ese estado de estrés dentro de tu cuerpo, ¿sí? Tú me preguntas, ¿y qué hacemos después? Ya me di cuenta que tengo esto, ¿y qué hago? Ok, nosotros para liberar ese tipo de emociones necesitamos que el paciente esté consciente de su sentir, de su pensar. Y cuando el paciente entiende esto, va a ser un cambio en lo que precisamente está recibiendo del medio ambiente. Cuando tú haces ese cambio, obvio, el cuerpo ya no se va a estresar por mucho tiempo. Sí sucedió, o sea, no podemos tampoco evitar todo el día o todo el tiempo las emociones. El chiste aquí es que tú te des cuenta y lo dejes fluir. Ok, ya me enojé, pero no voy a mantener ese enojo durante toda la semana, todo el día, todo el año, o sea, ya me enojé. Ok, dale aceptación a ese enojo,
dale entendimiento a ese enojo, el por qué fue y hacia dónde fue, y entonces suéltalo, ¿sí? No te lo quedes. Aquí el caso es que no te quedes con las emociones, es soltar emociones, ¿sí? Bueno, y por ejemplo, ok, yo ya detecté que a lo mejor sí tengo exámenes cada mes de cálculo, y entonces me empieza a doler el estómago y como que quiero vomitar y no tengo ganas de comer y empieza a dolerme la cabeza. Entonces ya detecté que a lo mejor el momento de ciertas cosas que me van a suceder durante el día es lo que me va a causar. Pero si yo no evito, si yo no evito esto, me va a llevar a una enfermedad. Así es. ¿Cómo puedo yo, a través de la descodificación, poder quitarme esas emociones o esas cosas ya secundarias que me están afectando físicamente en mí? O sea, ¿cómo lo puedo hacer? Ya lo detecté. ¿Ahora qué? Ok. ¿Tú te diste cuenta que el pensar o el saber que voy a tener un examen, ¿sí? O voy a realizar un examen, ya me está provocando una ansiedad, y esa ansiedad me está provocando un síntoma? Aquí hay que irnos más atrás. ¿Cuándo se presentó o cuándo te presentaste más bien tú a esa situación de presentar un examen o una entrevista de trabajo, o a lo mejor inclusive el cómo te cuestionaban tus papás? No sé, vámonos un poquito más atrás. El hecho de cuando a ti se te programó en tu cerebro el creer que el presentar un examen me provocaba esta ansiedad. Es decir, si yo me voy a pensar, con el ejemplo que me estás dando, si yo me voy un poquito a cómo los papás nos hacían las preguntas cuando sabían que tenías un examen. ¿Cómo te fue? ¿Qué estuvo? ¿Cómo estuvo? ¿Estudiaste? ¿No estudiaste? Y eso me provocaba, híjole, mis papás, no estudié, no esto. Entonces, a veces esa situación, depende de cómo hayas tú percibido ese regaño o esa llamada de atención de tus papás, te va a programar con el hecho de tengo ansiedad de presentar un examen, de presentar una entrevista de trabajo, ¿sí? Porque lo relaciono a ese otro tipo de situación, aunque a veces no lo traigo consciente, está programado en mi inconsciente, pero esa situación me ocasionó un bloqueo emocional, ¿sí? Entonces lo vuelvo a repetir con ciertas situaciones similares, ciertas situaciones que me van a hacer que mi cuerpo, porque mi cerebro y mi cuerpo no saben de tiempo. Ellos no saben si fue ayer cuando me regañaron, si eso no saben si fue en secundaria, ahorita se está presentando. Así es como mi cerebro y mi cuerpo responden, ¿sí? No hay tiempo en él. Y también a veces el cambio de roles, ¿no? A lo mejor el que te cuestionaba era el papá, y ahora a lo mejor ya ni tienes papá, pero tienes un jefe que es una figura de autoridad y te comportas igual, ¿no? Así es. Los roles tienen mucho que ver en cuanto a lo que yo creo. Precisamente cuando yo hablo de una proyección, ¿cómo te proyectas? ¿Cuál es el rol que tú estás jugando? Porque hay hijos o hijas que en su casa están jugando a lo mejor el rol de en lugar de ser el hermano mayor, es el hermano más chico, o en lugar de ser hijo, quiero ser el papá, ¿sí? O quiero ser la mamá, dependiendo el rol o la situación que se me dio o adquirí, o la hice mía para yo desenvolverme dentro de mi familia, y ese mismo rol lo voy a desarrollar en el trabajo, ¿sí? En el trabajo. Por eso a veces cuando no entendemos por qué, a mí me preocupa mucho lo de tener dinero. Vamos a suponer, no tengo dinero, no me ajusta el dinero, y tú dices, ¿qué significado le das a ese dinero dentro de tu casa? Ya no tanto dentro de tu persona, dentro de tu casa. ¿Qué significa para ti ese dinero dentro de tu casa? ¿Sí? Y entonces tú ya le vas a empezar a dar un valor, un sustento, una tranquilidad, adquirir bienes, y empiezas a dar un montón de cosas. Y cuando tú empiezas a darte cuenta que es muy repetitivo por el cual tú estás diciendo que te hace falta dinero,
Ojo, también hay que checar cómo tus papás miraban ese dinero cuando ellos también estaban en una situación X, ¿sí? Y hay que checar cómo los abuelitos hablaban de ese dinero también, ¿sí? Nosotros pobres, pero comemos frijolitos, ¿sí? Y otros, ay no, el ser rico, eso Es malo. es malo, son malos los ricos, ¿no? Y tú dices, caray, ¿cómo? Y estamos hablando del mismo dinero, ¿sí? Pero las circunstancias en las cuales tú estás reaccionando y proyectándote son distintas. Por eso una frase que normalmente decimos es, cuando hablamos de las enfermedades, precisamente decimos, hay una sola enfermedad, pero hay muchas maneras de enfermarnos y hay distintos enfermos, ¿sí? O sea, la enfermedad es una, llámese diabetes, llámese hipertenso, llámese la que sea. Un desequilibrio. Exacto. Pero para poder llegar a esa enfermedad, tuvieron que haber muchas circunstancias que tú viviste. Ninguno que tenga la misma enfermedad va a pasar exactamente por lo mismo. Por eso se dice, hay diferentes maneras de enfermar y distintos enfermos, aunque sea de esa enfermedad, ¿sí? Sí, se me ocurre, y no sé, ¿verdad? Si hay diferentes maneras de enfermarse, ¿hay diferentes maneras de curarse? Fíjate que sí, pudiéramos decir que sí hay diferentes maneras de curarse, porque precisamente si estamos hablando que hay diferentes enfermos, cada enfermo va a buscar, de acuerdo a su creencia, lo que cree que lo va a curar o a sanar. Aunque biológicamente, en el origen biológico, hay una sola. Por ejemplo, yo te mencionaba anteriormente que hay un origen emocional y hay un origen biológico. Y lo podemos comprobar, por ejemplo, si tú te cortas, haces una herida, ¿qué pasa? Dependiendo de cómo tú reacciones ante esa herida, ¿sí? Si va a ser traumática o no va a ser traumática. Hay personas que dicen, ay hombre, no te pasa nada, ponte un curita, límpiate. Y otras, no, veme, llévame, que me hagan una sutura y me cosa. O sea, dependiendo de cómo lo lleves, va a ser tu crisis. Pero esa es tu condición, el origen emocional, incluso el qué tanto se tarde en sanar esa herida, va a depender el cómo tú te cures, no te cures, si te cures o te cuides ahí, pero dentro de ti el origen biológico funcional está haciendo su trabajo. Sí, a su ritmo. A su ritmo, ¿sí? Malo cuando tú llegues y le quitas la costra y vuelve otra vez. ¿Sí? Ya queda peor ahí. Y otra vez hace, y vuelve a ser, el cuerpo vuelve a hacer la costra, tú llegas otra vez y le quitas la costra, porque mira cómo me duele, ¿verdad? A veces hay personas que así están con sus emociones, se quitan la costra y les sigue doliendo exactamente lo mismo y no dejan que sane como debe de sanar, ¿sí? Otro ejemplo si te doy con lo que tú me decías. En la naturaleza podemos ver, me llama mucho la atención a mí, esos perritos que andan en la calle y que obviamente nadie está al cuidado de cuando los atropellan, ¿sí? De llevarlos a un veterinario, que los cuiden y que les quiten las infecciones y todo. ¿Cuántos de esos perritos se curan solos? A lo mejor andan chuequitos o andan cojeando, pero el origen fisiológico, ¿sí? Hizo que sanara, sin que le dieran antibióticos, ni medicamentos, ni nada. Entonces, sí hay un origen fisiológico, biológico dentro de nosotros que sabe cómo sanarse, que sabe cómo llevarte a esa autocuración, porque lo hace, ¿sí? Internamente, aunque no lo veamos, y lo podemos ver en una herida externa. Imagínate qué tantas cosas hace por dentro precisamente para sanarse. Nada más que a veces lo boicoteamos con nuestras emociones, con nuestro victimismo, con nuestro sufrimiento, y hay personas que no se dejan sanar, ¿sí? Aunque tengan lo que tengan para curarse, no se dejan sanar, porque tienen miedo, porque sienten culpa, por esa razón. ¿Y se están autocastigando? Así es. Entonces, ¿te fijas que sí hay diferentes maneras también de sanar? Sí. ¿Sí? Muy bien. Entonces, haciendo
juntando las dos cosas, lo que tú nos dices, tanto la cuestión emocional como la cuestión física, la cuestión médica. Entonces, por ejemplo, una persona ya sea que tenga una hernia yatal, que tiene migraña, que tiene dermatitis, que tiene que ir a la par tanto lo que es el tratamiento con el médico físico, con el especialista, y a la par también estar manejando la terapia con un psicólogo, con algún experto, para poder llevar las dos cosas. Claro, eso sería lo más ideal, porque por ejemplo, a nosotros nos ha tocado ver acá en el hospital con mujeres con cáncer que a veces llevan todo lo que es al pie de la letra lo que les dice el doctor, todos los cuidados, el cómo no, el examen en la fecha, todo, la fecha, están ahí, están puntuales, se toman su medicamento, todo. Pero a veces dejan de largo la cuestión emocional, ¿sí? A veces porque no la quieren tocar, a veces porque dicen que ya sanaron, ya eso ya no tiene nada que ver, o a veces porque hacen sus redes de apoyo con otras mujeres similares con su problemática, o las amigas, que a veces vamos y platicamos con las amigas, pero las amigas están en la misma condición que yo, ¿sí? Entonces, una persona que está en tu misma condición no te puede apoyar de la misma manera a salir de ahí, ¿sí? ¿Por qué? Porque sí, yo estoy de acuerdo que nos vamos a identificar y nos vamos a querer mucho y nos vamos a apoyar, ¿sí? Pero no vamos a salir del hoyo, exacto. Necesitas un experto. Necesitas exactamente quien maneje, quien te lleve para que tú vayas conociendo tus emociones. Hay personas que dicen, no, es que a mí me dijeron que únicamente con la biodescodificación yo voy a sanar, ¿ok? Hay de síntomas a síntomas, ¿sí? Hay síntomas que no se requieren ir con un especialista porque no tienes una enfermedad tan grave. Como los hipocondríacos, mucha gente que siente que tiene o hasta le da comezón y bueno, ya hasta todo el mundo empieza a contagiar ese sentimiento, sí. esa ansiedad. Esa ansiedad, sí. Pero resulta que no tiene nada. No tiene nada, exacto. O hay personas, vamos a suponer, ahorita con el famoso dengue, ¿sí? Hay una psicosis que todo el mundo, si sienten que, ay, es que me duele, a lo mejor yo tengo dengue. Si sienten vértigo, ay, es que ya me entienden. Y yo digo, espérame, no te va a dar porque dicen que hay el dengue. Sí está, pero ¿qué cuidados tienes? Entonces empieza a haber una creencia, ¿sí? Entonces, a lo que tú me comentabas y me decías, que sí se puede ir a la par, sí, es lo ideal. Que hay dolencias o hay problemas que no necesitan de ir a la par con la cuestión médica, también se pueden tratar, ¿sí? Y más cuando hay pacientes que te dicen, yo tengo años y no me quitan esto, y no se me quita, ¿sí? Como, por ejemplo, hay personas que tienen normalmente del polen y que les dan sus alergias y que si cambian las estaciones también le vuelve a dar las alergias y están bajo tratamiento toda la vida, ¿no? Porque les dijeron que así era. Si tú te vas a una biodescodificación, vas a entender por qué tus alergias. Y entonces, al momento de que tú te des cuenta y las manejes, entonces tú vas a hacer tu autocuración, ¿sí? ¿Por qué? Porque aún con las alergias hay personas que dicen, pues no me hace nada, pero al menos esto me ayuda a que no me sienta tan ansioso. Pero no está sanando al paciente. Te agarras de una muletilla para poder seguir con tu enfermedad y no, porque no la quieres soltar, inconscientemente no la quieres soltar. Sí, yo por eso les decía, hay que quitarnos, desaprender aquello que me hicieron creer que es verdad, porque no todo lo que a mí me hicieron creer que es verdad, pues puede ser que sea verdad o no. ¿Sí? Sí. Y hay gente que la defiende como tal. Es que así es. Y es que así es. Y yo digo, ¿y por qué tiene que ser así? O sea, búscale de otra manera y verás que vas a encontrar muchas. ¿Por qué nomás tiene que ser una verdad y no muchas verdades? Sí. Entonces, cuando la respuesta última es porque sí,
es que no. Es que no, exactamente, no hay más. Sí, Así es. Es que no es cierto. Entonces, aquí en biodescodificación se busca esas raíces, esas verdades que te fueron llevando poco a poco. Porque no, igual a mí me decían, es que no nada más es la emoción. Estoy de acuerdo, hay muchos factores. Entonces, dime qué factores, si no es nada más la emoción, dime qué otros factores son. Es que a lo mejor no. Dime qué factores. Cuando tú ya sabes precisamente y estás consciente cuáles son esos factores, vas a poder saber el cómo me voy a poder sanar o curar. Hay una diferencia que yo hago en curar y sanar. Curar hace los doctores cuando vas y te curan una herida. Y esa herida obviamente se va curando con los cuidados que tú vas teniendo aquí para que no se te infecte, nada más. Pero realmente el que sana es tu cuerpo. Tu cuerpo está sanando de adentro hacia afuera. No es verdad que cuando tú te des la costra es porque, ya me sanó. No, esa es una protección que está haciendo el cuerpo. Pero el cuerpo ya hizo su proceso por dentro para sanar esos tejidos, cerrar esos tejidos y entonces evitar una contaminación, por eso puso una costra, ¿sí? Entonces, si tú te das cuenta, la naturaleza te lo dice, hay que sanar de adentro hacia afuera, ¿sí? Muy bien. Oye, Sayonara, entonces también en el caso de la biodescodificación, también el estar haciendo una introspección de adentro hacia afuera, nosotros de igual forma físicamente como emocionalmente nosotros nos curamos. Cuando ya haces esa introspección de qué es lo que está fallando, qué es lo que estás haciendo, por qué no lo quieres hacer, qué te lastima, qué es lo que te incomoda, qué es lo que te enoja, entonces si estás sacando todo eso de adentro, es igual como el ejemplo que acabas de decir. Así es. Que es de adentro hacia afuera. Hacia afuera, porque cambian tus proyecciones. Por ejemplo, en el caso de una compañerita que ella tiene sobrepeso, su sobrepeso no precisamente es de la comida, tiene muchos factores que ver emocionalmente. Así es. Y una pregunta para que tú entiendas el por qué ganamos sobrepeso es: ¿qué hambre tengo de mi vida? ¿Qué hambre tengo de mi vida? Lo que me provoca precisamente el que yo consuma qué cosas, porque también si tú en biodescodificación decimos, si tú consumes dulce, salado, amargo, eso también tiene un significado. El que come mucho pan, el que no come ciertas cosas, el que se limita, todo eso tiene un significado, ¿sí? Entonces, cuando tú empiezas a entender esos significados o esos símbolos que se le dan en la biodescodificación, te vas a dar cuenta qué es lo que yo necesito cambiar en mi vida, ¿sí? Para entonces yo poder proyectarme de distinta manera en mi vida. No me gusta tener sobrepeso. Ok, ¿y qué haces para no tener sobrepeso? O sea, ¿sí? No, es que he intentado de todo. Ajá, sí, dietas hay muchas y algunas pueden funcionar. Y si te fijas, no a todo mundo le funciona. Claro. Entonces, quiere decir que tu hambre y lo que tu cuerpo está reteniendo es precisamente aquello que te está diciendo que te hace falta, pero mira, hay personas que lo refieren que el tener ese sobrepeso, esa grasa, es como si fuera una armadura, es como si fuera protección. Sí, una protección, una cápsula, donde yo no voy a permitir, porque fui muy dañada, fui muy criticada, fui muy rechazada, fui desvalorizada. ¿Por quiénes? Hay que ver por quiénes. Y entonces tú haces como una cápsula, o tu cuerpo hace una cápsula para protegerse, ¿sí? Otros, fisiológicamente hablando o biológicamente hablando, dice, cuando tú al cuerpo lo sometes a mucho estrés o sobre todo a mucha hambruna, el cuerpo en sus genes anteriores ya vivió esas hambrunas. Entonces el cuerpo lo que hace por protección es retengo lo más que caiga aquí, yo lo retengo
¿Para qué? Para hacer un colchón, un guardadito. Un guardadito para cuando no haya comidita. Entonces yo tengo de dónde sacar, ¿sí? Pero como ya últimamente tenemos por todos lados guardaditos, pues entonces el cuerpo sigue haciendo sus guardados, ¿no? Y entonces estamos manteniendo esa grasa por si hay alguna hambruna, ¿sí? Fisiológicamente hablando. Emocionalmente no. Te estás protegiendo de algo. Y sobre todo de algo que te hizo sufrir, y entonces no quieres volver a sufrir. Cuando tú te des cuenta de eso, vas a empezar a saber cómo soltar ese sobrepeso, cuando te des cuenta de cuál es el hambre que tienes de tu vida, de afecto, de amor, de aceptación, de valorización, ¿sí? Y volvemos otra vez a lo mismo. Desafortunadamente, estas cosas las andamos buscando en los demás, cuando en ti, primero, no me acepto como soy, no me valoro como estoy, ¿sí? No me quiero como estoy, no me doy la atención ni el amor como estoy. Entonces... Y aparte me repruebo solo, ¿no? Sí, y ahí está la situación que estamos manejando. Entonces, por eso es cuando tú haces esa conciencia, y todavía puede llegar un paciente y decirte, es que yo ahorita no quiero. Perfecto, no es tu proceso. A fuerza tampoco. ¿Sí? O sea, hay ocasiones en que sí nos hemos topado, en que al paciente lo llevamos, se da cuenta, toma conciencia, pero no quiere. Es como cuando dicen que no le digas a la gente que no quiere, porque a fin de cuentas si le pones todo en charola de plata, no lo va a aceptar, no vas a mover ni un solo dedo para poder tener una solución para beneficio de él, no de uno, de la persona, ¿no? Así es. Mientras no te piden ayuda, no, mientras el paciente no sienta esa necesidad de querer cambiar, de que realmente ya basta en mi vida esto y quiero ser otra persona, pues no, el paciente nomás va, pues a ver qué me dice el nutriólogo, pues va a ver qué me dice el psicólogo, pues a ver qué me dice el doctor. Ya sé lo que me va a decir el doctor. Bueno, pues si ya sabes, ¿a qué vas? Aunque en el fondo ya sepa qué es lo que tiene que hacer, pero no quiere hacerlo. No quiere, porque todavía no es su proceso. Todavía esa persona no quiere tomar ese proceso, no quiere tomar conciencia. Sí, mira, bueno, en ese caso a mí me llama la atención. Yo conocí a una persona que fue con varios psicólogos, digamos, para cierta ayuda, y todos le daban de alguna manera la misma solución. Pero en cuanto escuchaba esa, cambiaba de psicólogo, ¿no? Iba con otro tipo de terapia, y cuando llegaban al punto y le decían, es que tiene que hacer esto, cambiaba de psicólogo. ¿Sí? Y se quedaba con uno, bueno, con los que se quedaba más tiempo, eran con los que le seguían la corriente. En lugar de querer, digamos, sanarla, sí, señora, no, usted no se preocupe, vámonos despacito, al cabo me sigue pagando, ¿verdad? Así es. Y a mí me llamaba la atención porque yo creía que en el fondo dije, seguro que ya sabe cuál es la solución, porque ya se lo dijeron 3, 4. Pero prefiere pagarle al que le va a echar las mentiras que quiere escuchar que al que podría ayudarlo. Así es. Y supuestamente ahí podría esa persona... A mí me han tocado mucho de esos pacientes, y yo prefiero a veces que mejor me digan adiós en la consulta. Sí, ven cuando estés seguro, ¿verdad? Sí, yo prefiero mejor a que nos estemos haciendo los dos. Entonces, sí, yo prefiero, porque a veces el proceso no es cuando tú lo estás queriendo que la otra persona salga de donde tú ya viste que está. Cuando esa persona no quiere salir de ahí, ¿por qué? Porque a lo mejor tiene un beneficio el tener esa enfermedad o el tener ese padecimiento. Acercar a la familia o lo que sea. O que tenga atención, o que estén al pendiente de esa persona. Entonces, a veces hay que entender al paciente que tiene un beneficio. ¿Cuál es el beneficio que esa persona le está dando a su enfermedad o a su sintomatología? Entonces, ahí tú dices, caray, bueno, pues está bien, si te está funcionando, está muy bien. Muy interesante, ¿verdad? Sí. O sea, ¿a cambio de qué estás soportando tu padecimiento, verdad? Así es. Y esto se da continuamente en el día a día de las personas. Yo llegué a un momento como cuando empiezas con esto, hay ocasiones en que andas por la calle o estás en un lugar público y observas. Te tienes que empezar a ser muy observador, tanto de ti como de las personas, ¿no?
Y cuando observas a las personas, así como observas la naturaleza, te vas a dar cuenta precisamente cómo estamos enfrascados en ese tipo de roles, de creencias, de cómo nos proyectamos ante los demás y cómo a veces nos aferramos a creer que así soy, ¿sí? Así soy, y ya no quieres cambiar el así soy. Yo creo que si la naturaleza te está diciendo que cambia estación tras estación, ¿tú por qué tienes que ser así? Igual, todo el tiempo, qué aburrido, ¿sí? Entonces, eso es una de las cosas que la biodescodificación nos da para muchas cosas entender, porque te empiezas a dejar de ser víctima, dejar de ser enfermo, para entonces empezar a ser el observador, el maestro de ti, no de los demás. Porque todavía yo digo, hay gente tanta que yo les digo que hay que observar, pero empiezan después a observar a los demás y se dejan de observar a ellos, ¿verdad? A criticar a todos. Y a decirles, digo, no, es que no se trata de eso. Véase usted, es que somos el reflejo realmente, sí. Somos el reflejo, entonces eso es importante. Ser observadores no es únicamente el estar criticando o el estar juzgando, tijereando, sino al contrario, el estar observando y poder darle un análisis, una comprensión, un entendimiento, el por qué nos comportamos de tal manera o el por qué reaccionamos de tal manera. Así vas a poder entender cuándo tu sintomatología la vas a quitar, cuando tú seas más observador de esas situaciones que te llevan ahí, ¿sí? Oye, Sayo, ya pues para terminar, está muy interesante el tema, nos gusta mucho que pues expertas como tú nos abras un poquito el panorama y también hacernos consciente del día a día, ¿no? ¿Dónde podemos localizarte? Si alguna persona quiere exponer su caso, si dice, bueno, yo soy una persona muy gritona, muy regañona, yo sí me o quiero dormilona, curar. yo sí me quiero curar, Sí. O llevo muchas dietas y pues ahora sí que no baja de peso, pero sé que a lo mejor es un vacío, a lo mejor es falta de aceptación, como tú dices, o por ejemplo el reflejo en las oficinas, ¿no? De querer competir. ¿Por qué? Por ganarse el reconocimiento del jefe, y que a lo mejor esto de viene los mismos de la familia, compañeros. de los compañeros, como cuando de chicos algunos les compraban sí. el lonche, ¿no? Había hay muchos compañeros como prototipos. Sí. Le compro el lonche y así no me pega. No me pega, ¿no? Entonces, pues, ¿dónde puede acudir todas las personas que quisieran hacer alguna consulta? Que te pudieran visitar para, pues ahora sí que ya de entrar de lleno con cada caso, ¿no? Claro, me pueden localizar en el teléfono 3312 191489. Estamos muy cerca aquí de Plaza del Sol, es en Avenida Lapislázuli 2950. Ahí está mi consultorio y con mucho gusto el que desee, pues con previa cita podemos atenderlo con toda la certeza de que ya va a querer. Muy bien. Bueno, pues les recordamos que la licenciada Sayonara Taguara 5, ella es psicóloga, es de la Universidad de Guadalajara, con ya toda una trayectoria. Ella ha estado trabajando y sigue trabajando con varios hospitales, varias instituciones, y bueno, pues es un gusto tenerla aquí en Creativos Radio. Para todas las personas que tengan alguna duda, alguna opinión, pues nos pueden escribir. Sí, nos pueden escribir, por ejemplo, al correo achavez@consultia.mx. Recuerden que también estamos en Facebook, como facebook.com/Creativos Radio. Estamos también en LinkedIn, por ahí en Creativos, y en el sitio web creativosradio.xyz. Por ahí tenemos el menú de contacto y nos pueden escribir para que nos digan lo que quisieran escuchar, aprovechando a expertos así como Sayonara, temas ya sea detallar más en el mismo tema o hablar de temas relacionados o alternos. Entonces, pues muchas gracias, Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Que tengan bonita tarde.